Ok, buenas tardes o buenas noches. Un placer. Voy a empezar con el webinar del día de hoy sobre lo que es inteligencia artificial. Entonces, nada más me confirma alguien, por favor, si se me puede escuchar bien. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Gracias. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, para el día de hoy, para que sepan, la grabación estoy haciendo el recording y se va a subir después. Para el día de hoy tenemos el webinar de inteligencia artificial. Es un webinar general sobre lo que trata realmente la inteligencia artificial, de componentes que tiene. Y la razón por la cual se empieza desde este punto es porque necesitamos iniciar como desde un punto central, de un punto cero, para entender qué es, y de ahí el entendimiento es más sencillo llegar a desarrollarlo. Es más sencillo si ustedes saben lo que hace la figura de un rompecabezas que, que solamente si ustedes llegan y ven un montón de piezas regadas y no tienen idea de qué es exactamente lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo hoy en día con toda la información que hay por todo lugar sobre inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener un temario un poquito extenso que espero cubrir durante este periodo de tiempo que tenemos. Bueno, les compartir un poco sobre en breve, luego sobre inteligencia artificial, cómo aprende y cómo reconoce información, si realmente es inteligente o no, partes del código, por qué se recolecta y cómo se recolecta información, cuáles son los tipos de inteligencia artificial y carreras. No voy a entrar dentro de vocabulario técnico, no voy a explicar nada de forma difícil porque nunca he sentido que he dado muchísimas clases y nunca he sentido que dar clases de forma difícil o hacer ejemplos extraños o complicados valgan la pena para uno. De hecho, siempre trato de usar el vocabulario más normal para nosotros como costarricenses, para poder entender cómo es. Y bueno, entonces les cuento un poco sobre mí primero, nada más para que tengan una referencia. Durante los últimos 10 años he trabajado en áreas de calidad principalmente, y me he enfocado en revisión de procesos y sistemas que existen para luego traer sistemas de innovación como lo que ha sido automatización de procesos, y ahora es en inteligencia artificial. Saqué mi maestría en inteligencia artificial en Alemania, y también tengo una en Project Management que la saqué en la ULACIT en Costa Rica. Hablo 5 idiomas fluidos, y también estudié recursos humanos, administración de empresas, ingeniería industrial. También tengo una serie de certificaciones desde Six Sigma, Project Management, Coaching, en Agile, una en inteligencia artificial, otras que estoy sacando que me llamaron la atención como para alimentar más el conocimiento, unas de Cybersecurity que estoy sacando, y también Business Intelligence. Entonces, sigo estudiando, aunque haya concluido la maestría y otros cursos, siento que necesito continuar alimentando todo lo que hay para poder entender. Y le he dado como consultorías a diferentes empresas como third party o direct consultants. La diferencia es que para third party una empresa me contrata, me manda para trabajarle a alguien, como direct consulting es porque me llaman directamente. He trabajado en varios países igual, de forma directa. Y tengo, mi otra parte es que doy clases, tengo más de 3.000 estudiantes en 11 países en todos estos temas. Entonces, la educación también me llama mucho la atención y tengo bastantes años de hacerlo, por lo cual este curso me llama mucho la atención, puesto que es algo nuevo en Costa Rica y no hay realmente personas o cursos, o no hay nada en este país en este momento que lo esté dando. Sé que hay, perdón, sé que hay algunas carreras y se están tratando de integrar, pero no sé, es un poco complejo,
y sé que hay algunos otros lugares en las universidades que están dando cursos y demás dentro de la misma carrera, pero no estoy muy anuente de cómo lo están haciendo, pero abiertamente que se pueda encontrar algo de inteligencia artificial para la gente de la calle, por así decirlo, no, no he visto nada. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es sobre lo que todo el mundo habla. Bueno, antes de pasar ahí, un segundito, aquí para presentarme, un placer, André Méndez. Bueno, ya les mencioné sobre mi currículum, tengo 35 años y vivo en Paraíso de Cartago. Entonces, nada más también para que sepan quién les está hablando. Eh, ok, entonces voy a empezar ya con esta parte. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es el primero de los temas? Es una pregunta muy interesante que mucha gente hace, mucha gente resuelve de muchas formas. Para los que nacimos en los ochentas o un poco antes, está películas como Terminator, donde hay una inteligencia artificial que domina el mundo. Luego existen personas que dicen que no es inteligencia artificial. Existen muchas palabras sobre qué es AI y muchos malos conceptos. Entonces yo encontré este muy específico o muy interesante porque me gusta mucho la filosofía y me llamó mucho la atención esta parte. Nosotros como humanos tenemos a grandes rasgos, no es lo único que tenemos, pero, eh, pero tenemos tres partes que podemos hablar, que son el consciente, el inconsciente y el subconsciente. El ser humano cuando guarda información la va a guardar en el subconsciente. Entonces, ¿qué es el subconsciente? Es como nuestra base de datos donde absolutamente toda la información está guardada. La información que nos queda, por supuesto. Antes se pensaba que la mente podía almacenar absolutamente todo y nunca olvidaba nada. Luego se ha dicho que no es así. Es como hace muchos años que se decía que el agua era ilimitada y ahora se sabe que el agua no es ilimitada. Y esto es porque nuestra mente también tiene una cierta capacidad. Luego tenemos el inconsciente. Cuando nosotros actuamos o reaccionamos o nos ponemos tristes o felices, etcétera, siempre hay algo que, ac- que hace que todas esas actividades pasen. Siempre hay como un tipo de algoritmo, siempre hay un tipo de autoprogramación que nosotros tenemos. Por ejemplo, si se ve una serpiente, nosotros no nos quedamos viendo la serpiente diciendo, bueno, es un animalito, es largo o es pequeño, pero parece un cordón o parece una manguera. No empezamos a hacer esas comparaciones para luego saber qué vamos a hacer, sino que inmediatamente que lo vemos, nuestra mente manda una señal y lo que hacemos inmediatamente es movernos o paralizarnos, dependiendo del sistema o la programación que tenemos. Eso es lo que está en el inconsciente. Son todas estas cosas que nosotros no podemos modificar directamente porque están dentro de nosotros. Este específico de la serpiente es una autoprogramación que tenemos ya en nuestro ADN por la cantidad de años que el ser humano se ha relacionado con ellas. Entonces, el inconsciente es donde tenemos todas las autoprogramaciones, todo lo que tenemos en nuestra mente que nos hace reaccionar. Y luego tenemos el consciente, que es lo que permite que ustedes y yo tengamos esta conversación en este momento, en las que ustedes me puedan escuchar y me puedan comprender. Entonces, todo entra desde el entorno que existe, todo entra al consciente. El consciente lo traduce, por así decirlo, entra al inconsciente, ahí se mueven ciertos programas que tenemos internamente y buscan en el subconsciente de ser necesario, dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, eso es el ser humano. Lo podemos ver a una parte similar dentro del proceso de la inteligencia artificial. Nosotros primero tenemos bases de datos porque necesitamos tener qué datos, información de datos, tener muchas cosas. Y esa información está en la base de datos. Luego, nosotros tenemos programas y tenemos algoritmos que son todas las em, partes automáticas que hacemos, todo lo que hacemos que funcione algo automáticamente dentro de un computador. Todo esto es lo que se podría decir que es como un inconsciente dentro de la computadora.
Y luego tenemos la parte ya de inteligencia artificial, que es lo que está sucediendo en este momento. La inteligencia artificial es similar a este consciente, pero consciente y conciencia son cosas diferentes. Consciente es que yo puedo ver el entorno y puedo entender lo que está sucediendo en el entorno. Lo mismo está sucediendo con la AI. AI obtiene del entorno información y la procesa de manera que pueda pasar a los algoritmos y luego pueda registrar información o pueda buscar información dentro de las bases de datos. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Es un consciente, es algo que está haciendo que se obtiene información de fuera. Para ejemplo de esto es cómo funcionan nuestros sistemas como Alexa, Siri, que ellos funcionan por voz. Ya dentro de un momento explicaré cómo funcionan estos sistemas. O también tenemos sistemas como ChatGPT, que es por texto, pero también tenemos otros que son por imágenes. Entonces, es simplemente un entorno que existen programas creados que lo obtienen y lo hacen, lo traducen a un idioma que la computadora pueda leer, que lo pueda pasar a través de los algoritmos y estos entonces se conectan a la base de datos. Entonces, si lo vemos, ser humano y la AI trabajamos de alguna manera similar, por así decirlo, aunque somos seres completamente distintos, pero la base se mantiene. Entonces, cuando hablamos de la parte de visión, cuando hablamos de cómo funciona la visión de la inteligencia artificial, es muy curioso porque mm, es un tema muy interesante porque cuando se obtiene la imagen, lo que hace el sistema va a ser que lo va a pasar a blanco y negro a una escala de 0 a 255 píxeles, que serían los tonos de blanco y negro. Y de ahí, cuando hace esta desfragmentación de la imagen a color o cualquier tipo de imagen, la va a poner de esta manera y va a crear patrones que luego se van a revisar con muchísimos datos que existen dentro de la base de datos y un poco más adelante les voy a comentar cómo funcionan estos datos. Pero lo que hace es que hace una comparación. Entonces, imagínense que cuando ustedes eran niños, y ustedes vieron, obviamente ninguno de nosotros nos vamos a acordar, pero en algún momento tuvo que haber pasado un perro enfrente de nosotros. No sabíamos lo que era. Entonces nuestro padre o nuestra madre o amistades nos tienen que decir, eso es un perro. Ok, pero ese era un labrador. Más adelante volvemos a ver otro, igual somos niños, pero ahora es un salchicha. Entonces, tal vez no sabemos, todavía no entendemos y nos vuelven a decir, ese es un perro. Y así con diferentes razas de diferentes tipos, y lo que hace nuestra mente es que va guardando un montón de imágenes y cuando vemos un perro que es completa y totalmente diferente a todo lo que hemos visto, por sus diferentes rasgos podemos diferenciar que sí es un perro y podemos decir, ok, eso es un perro. Así es como funciona entonces la visión de la AI. Lo que toma es un montón de imágenes que tiene guardadas, pero por decir muchas, no hablo de 100 o 200. Pueden haber 1000, 2000, 3000, 4000 imágenes para que el sistema todas estas las pueda descodificar, por utilizar una palabra, y que luego de hacerlo, entonces lo que el sistema haga es revisar a cuál imagen se parece de todas las que tiene guardadas. Entonces pasa, por ejemplo, este carro que está en la presentación, está el robot lo vuelve a ver, lo que hace es absorber la imagen, la convierte en blanco y negro, píxeles, luego agarra todos los números, porque al final de cuentas todos se convierten en números, agarra todos los números, se va a la base de datos, busca entre todos los que hay el número más similar, lo trae y en este caso dice que es un carro. Entonces, por esa figurita diría con un 95% de probabilidad que es un carro y responde que es un carro. Esa es la magia que existe detrás de los sistemas de reconocimiento por medio de visión. Luego tenemos sistemas de texto y sonido, como lo que sería el chat GPT o un Alexa o otro sistema de sonido. ¿Cómo funcionan esos sistemas? O sea, ¿cómo agarran esta información ellos? Ellos
nosotros llegamos y escribimos muchas cosas dentro del chat, o le ponemos un montón de textos, o agarramos un libro y lo metemos. Esto va a hacer que cada palabra o conjunto de palabras se divida. Por ejemplo, si yo digo la casa es amarilla, podemos agarrar primero el conjunto de palabras la casa y después solamente es y después solamente amarilla. O puede ser que el computador agarre la casa como un conjunto de palabras y como otro conjunto de palabras es amarilla. Entonces tenemos dos conjuntos. A eso se le llama tokenizarlos. A eso lo que le llamamos es que estamos dividiendo el conjunto y luego de eso los pasamos a números. A eso se le llama vectorizar. Lo estamos pasando a ciertos números y estos numeritos lo que se va a hacer va a ser que se va a comparar contra lo mismo, contra información que tenemos en bases de datos y textos y va a buscarlos ahí y luego va a traerlos de manera que se pueda encontrar la mejor solución o la mejor respuesta. Y cuando llega el número, entonces el sistema es como un traductor que traduce este número a un texto que nosotros podamos ver. Se le ponen obviamente reglas y demás para la forma en que el texto va a ser generado, pero se necesitan datos y todos esos datos ahorita les voy a contar cómo funcionan para que también sepamos cómo funcionan los datos. Y luego tenemos la parte del sonido. El sonido lo que sucede es que se han grabado todos los sonidos que hay y se les da, o también tiene una asignación numérica. Y cuando se habla o cuando se habla en uno de esos sistemas, estos datos de sonido o lo que nosotros hablamos, cada una de las notas que nosotros tenemos ya está pregrabada, entonces entra una nota y se sabe específicamente cuál es el dato que va a tener y esos datos que son numéricos se comparan igual contra los datos numéricos que nosotros tenemos o contra las bases de datos que tenemos, que al final igual son números lo que se van a comparar. Entonces, al final el juego que se ve detrás de las computadoras, detrás de lo que es un ChatGPT, detrás de lo que es un Alexa, detrás de lo que es un Siri, es un juego de números que está sucediendo atrás, que está tratando de buscar cuál es el número que más se correlaciona, cuál es el número más similar que existe. Entonces, eso es lo que nos hace estos sistemas. Entonces, volviendo a la pregunta inicial sobre qué es AI, estamos hablando que AI es un sistema o un conjunto de sistemas que lo que están haciendo es interpretando el exterior, traduciéndolo en una forma y un vocabulario que la computadora que lo pueda manejar. Eso es la realidad detrás de la inteligencia artificial que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, las personas preguntan, ok, entonces, ¿cuáles son siguientes pasos que siguen dentro de la inteligencia artificial? Nosotros estamos tratando de crear cosas que puedan interactuar más naturalmente con el humano, pero necesitamos datos y necesitamos muchísima información y dónde guardarla y dónde ponerla y eso pues lleva su tiempo. Y los siguientes pasos que se supone que está ahorita como en teoría o estamos como en ciencia ficción es crear una conciencia. ¿Para qué es la conciencia? ¿Cuál es la diferencia de la conciencia con este sistema o con esta parte de estar consciente? Como les digo, consciente nada más es estar alrededor y poder saber lo que está sucediendo. Conciencia es el poder y es lo que no puede hacer una inteligencia artificial, es el poder tomar una decisión de querer yo actuar de una forma errada porque yo quiero. Esa es la forma más sencilla que lo podemos ver. Es solamente yo, André, quiero actuar de una forma errada. O yo, André, quiero hacer esto que no es errado, que es correcto, pero lo quiero hacer. Es donde hay un sistema más donde se pueden tomar decisiones basadas en el momento, en lo que siento, en lo que quiero, en lo que veo, y no necesariamente en una lógica que se va a seguir que A más B más C va a ser esto. Entonces, un ejemplo típico podría ser cuando estamos conduciendo y según la lógica sabemos que no nos debemos de cruzar una luz roja, pero ¿quién nos ha cruzado en su momento en una luz roja en la noche? Y es solamente porque vuelve a ver, saber que no hay absolutamente nada, no hay tráficos
Entonces está tomando una decisión irresponsable basado en una lógica que está encontrando. Entonces es donde no lo puede hacer una máquina. Una máquina no puede tomar una decisión por sentimiento de querer, y ese sentimiento de querer es por una cierta necesidad que existe dentro de ese sentimiento. Esa es la conciencia, y eso es lo que nosotros, un ejemplo de lo que es conciencia. Realmente no es como que haya una definición per se de esta palabra. Aquí lo que estoy haciendo es como tomando diferentes conceptos que he leído y poniéndolos dentro de un contexto más simple, pero no es como que esa sea específicamente la definición de la conciencia, pero es una forma sencilla de verlo de cómo es la diferencia de una máquina. Yo sé que tal vez hayan visto que existen máquinas que parecen súper conscientes y que hablan con las personas, y se ven esos videos donde hay robots que parecen humanos y hablan, interactúan, pero lo único que están haciendo es tomando datos, absorbiéndolos, convirtiéndolos en números y buscando dentro de su propia información y replicando algo. Tal vez hay algunos robots que ustedes dicen, pero parece que tuviera sentimientos, habla de una forma o responde de una forma muy cariñosa o responde de una forma que se siente muy humana, por supuesto, porque fueron entrenados específicamente para eso. De hecho, si un robot se construye con información machista, el robot será machista. Si se construye con información xenofóbica, será xenofóbico. Y así, dependiendo de la información que le metamos, va a ser el resultado que vamos a tener. Más adelante, de hecho, les voy a hablar de un candidato que está para primer ministro en UK, y es una inteligencia artificial. Más adelante les voy a comentar sobre esos ejemplos para que vean eh, cómo funcionan y por qué es peligroso también cuando hablemos un poco de los peligros de la inteligencia artificial. Em, el, el sistema de inteligencia artificial, bueno, ya habiendo aclarado eso, cuando nosotros nos imaginamos un programa, que queremos crear un programa de inteligencia artificial, lo primero que nos viene a la mente es un programador sentado de frente a la computadora, metiendo código abismalmente y haciendo algo increíblemente grande que tiene sentido, pero lo que nos imaginamos es una persona con una computadora enfrente. Y lo que nos imaginamos es simplemente una de dos, porque existen diferentes formas de verlo. Puede ser que piensen que sea una persona que sabe todos los códigos y que los mete a mano, que nada más digita y digita y digita código, o la otra versión de una persona que sabe buscar muy bien código, agarra la información y la mete dentro del sistema. Entonces, eh, ¿qué, qué son las partes de lo que trae una AI? No solamente vamos a hablar de código, y eso es algo que también les voy a comentar dentro de ese pequeño webinar que estamos haciendo. Y es que sí tiene código, eso no hay quite, si al final de cuentas es un sistema, pero nuestros códigos van a tener diferentes cosas. Ya voy a explicar este pedacito acá, voy a hablar sobre este de acá primero. Vamos a tener la parte de la necesidad. Antes de empezar a pensar de que ocupamos o que se necesita un developer, o que se necesita alguien que esté enfrente de la computadora, bueno, se necesita una necesidad, se necesita entender por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto, cuál es la razón. Ahí radica en lo personal la diferencia de lo que es un ingeniero en sistemas y una persona que se encarga tipo de ingeniería industrial. Y también dónde está el lazo en donde se dan la mano. Porque la persona en sistemas o la persona en programación puede meter muchísimo código, puede entender mucho sobre el mundo de IT, pero no necesariamente, porque no son entrenados para eso durante sus años de universidad, no necesariamente pueden entender la razón de ser de un proceso, por qué existe, cómo se puede mover, cómo se puede moldear. Puede ser que sí, pero por lo general, cuando están en las escuelas con algo relacionado al mundo de IT,
va a estar más metido dentro de cómo funciona el sistema, cómo funciona la programación, cómo se programa, cómo se hace, y no dentro de la parte de me siento con un cliente, entiendo sus necesidades, veo por qué existen, me voy con la gente del proceso, hablo con ellos y bueno, me tomo un café y revisamos a ver qué está sucediendo y de ahí tomo una idea sobre lo que podemos hacer. Esa es la parte que como que divide muchísimo estos diferentes mundos y esta parte de la necesidad depende de la persona también que está pagando. La necesidad de la inteligencia artificial o de lo que se va a generar depende de la persona que paga, no depende del desarrollador ni depende del manager, no, depende de quien está pagando para esto, sea un cliente para algo externo o algún cliente para un producto interno. Entonces, ahí también existen dos tipos de versiones. Cuando hablamos de lo externo, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Hay un boom de herramientas y también les voy a enseñar algunas herramientas al final de las que he hecho para que vean que hay un boom ahorita de herramientas que están saliendo y esas herramientas tienen que ver mucho con integraciones, apps y demás. Pero bueno, el punto es todas estas herramientas están naciendo a base de necesidades de clientes y personas, pero la mayor parte son de uso externo, son de uso de usuario. Un ChatGPT somos nosotros, todos los usuarios, que salió una aplicación que le saca una fotografía a una planta y me dice qué tipo de planta es o si la planta está enferma o no. Bueno, es una aplicación para usuarios. Es una aplicación para personas externas que cualquier persona de la calle puede utilizar y no tiene ningún problema. Luego están las aplicaciones internas que son los desarrollos para la parte interna de la empresa para que los colaboradores trabajen de una mejor manera. En Costa Rica no tenemos, sinceramente, como laboratorios, solo tenemos como lugares donde las personas estén trabajando para trabajar esos productos, hasta donde tú tenga entendido. Pero sí hay una gran posibilidad y una gran apertura dentro de la otra mitad, que es trabajar dentro de AI para crear mejoras dentro de los procesos de las mismas compañías o de la misma compañía que hay. Ahorita en Costa Rica apenas está empezando a introducirse, si somos sinceros, el AI, aunque nace en los 40, porque la información de AI nació en los 40, eh, realmente está haciendo un boom a partir del 2022 cuando sale ChatGPT, solamente porque, bueno, ChatGPT es muy bueno en el algoritmo que tiene y ya todo el mundo lo empezó a conocer, empezó a sacar cosas y empezaron a hablar de esto para las empresas. E incluso empezaron a sacar cursos de cómo utilizar ChatGPT como 15 días después de que salió el ChatGPT. Y una buena pregunta sería cómo crean un curso para usar algo que acaba de salir y nadie sabía que iba a salir. Entonces, bueno, volviendo a esta parte, la necesidad es solamente de quien paga, son los que deciden que aquí no tiene nada que ver un ingeniero, aquí no tiene nada que ver más que el que tiene el dinero para pedirlo. Luego está la definición de la necesidad. Aquí es una posición muy importante como las posiciones de administración de proyectos, en donde se pueden sentar a entender la necesidad, porque si alguno de ustedes ha trabajado en proyectos o ha trabajado como ingeniero en sistemas y sin un project manager, saben que el cliente les puede decir 1000 cosas, de las cuales 10 eran importantes y todo lo demás eran simplemente ideas conectadas a las primeras 10 o eran solamente cosas que no tenían mucho sentido porque no, al final de cuentas, no cuadraban. Entonces, las definiciones de necesidad es otra parte bastante importante. Luego vamos a tener el entendimiento del proyecto. Una cosa es entender la necesidad y otra cosa es entender el proyecto, porque una persona me puede venir a decir, ok, es que necesito es más, caso real. Ahorita tengo un cliente en Brasil y que también tiene una otra parte en México y me llegaron y me dijeron, ok, es que necesitamos hacer una reducción de la cantidad de personas que tenemos. Entonces, esa es la necesidad. El que paga quiere pagar menos. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en la definición de la necesidad, yo estoy preguntando, ok, pero ¿en qué sector, en qué área, qué es lo que usted realmente necesita, qué es lo que realmente usted quiere? O sea, definamos realmente cuál es su necesidad
para yo entender qué es lo que usted está tratando de bajar. Y ya me determinó el departamento, perdón, me determinó el departamento y ahora estoy en el entendimiento del proyecto. O sea, ya estoy en el departamento, estoy revisando el departamento, estoy viendo los procesos del departamento, estoy viendo qué hacen, cómo piensan, por qué lo piensan. Y de ahí es de donde realmente nace qué va a ser el proyecto, porque una cosa es decir, reduzca, reduzca personas, ok, pero que en dónde lo voy a reducir, cómo lo voy a reducir, cómo voy a meter inteligencia artificial dentro de todo esto y cómo voy a hacer que se pueda mantener el sistema y que no se me caiga. Entonces, todo eso es el entendimiento del proyecto. Para eso, por lo general, hay como Black Belt Six Sigma es como la próxima carrera también yo le veo muchísimo auge dentro del mundo de AI porque somos entrenados, yo que soy Black Belt en particular, somos entrenados para tener ese ojo crítico. Y si entra dentro del mundo de tecnologías, también la voló y hizo muchísimo. Luego ya está la parte de recolecciones de datos. Tampoco pongo las recolecciones de datos dentro de los mundos de lo que es la parte de la técnica, porque la recolección de datos es otro mundo. Y de hecho, hace un rato les vengo diciendo que les voy a contar qué trata, pero todavía no vamos a hablar sobre la recolección de datos. Nada más se tienen que recolectar datos para que la inteligencia artificial funcione. Y tenemos luego de eso lo que sería ya la parte de crear el sistema. Tenemos que hacer un procesamiento de los datos. O sea, después de que tenemos los datos, tenemos que procesarlos, limpiarlos, aumentarlos. Tenemos que hacerles muchas cosas que se van aprendiendo dentro del camino. Luego se tienen que hacer las selecciones del modelo, ¿ok? ¿Qué tipo de modelo queremos? ¿Qué es esto de selección de modelo? Es que em, podemos utilizar algoritmos que nos ayudan y que tenemos que construir nosotros todo al de la mano con el algoritmo. O ya hay algunos que son algunas librerías que ya están preentrenadas o que ya tienen información, entonces es más fácil poder solamente sumarle un poquito más. Por ejemplo, y dentro de un momento se los voy a enseñar, hay una empresa que se llama Zalando, que es de capital europeo, y lo que hacen ellos es que incluyen muchísimas fotografías de ropa para poder tener un sistema que pueda identificar la ropa que está utilizando las personas, pero cuando nosotros, y la librería está abierta, eso quiere decir que las 60.000 fotografías que ellos tomaron está ahí abierto al público y ahora se pueden utilizar como un modelo para poder, que se llama se me olvidó el nombre, Mini Fashion creo que era, que se puede utilizar ese sistema preentrenado, o sea, todas las fotografías que ya tiene para poder hacer que nosotros le metamos un poquito más y nuestros sistemas puedan funcionar. Otro ejemplo de esto podría ser, hay sistemas que tienen informaciones, fotografías de perros y gatos, miles de fotografías, y nosotros podemos agarrar todas estas fotos y llamarlas por medio de la librería y poder utilizarlos. Entonces, lo mismo pasa con texto. Con texto hay sistemas, uno se llama BERT y está preentrenado porque ya tiene textos que le ayudan a saber cómo se maneja el texto, qué significa el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este texto, selección del modelo, ya existe un modelo preentrenado, como los de BERT, que lo que hacen es que saben qué número le corresponde a cada uno de estos basado en miles de textos que ya los pusieron a comprender y ya saben que si dice del, ya sabe todas las palabras que pueden venir atrás o todas las palabras que pueden venir después de esto y entonces va cambiando los datos y los números. Luego ya siguen las divisiones de los datos, cómo los vamos a trabajar, porque se necesitan datos de entrenamiento, los famosos datos de entrenamiento, que les voy a contar qué son, y los datos de validación, que es para validar que el entrenamiento esté, que mucha gente se pregunta muchas veces de cómo funciona la parte de entrenamiento, cómo es que realmente una máquina aprende. Em, entonces, eso es una de las partes. Luego está, bueno, los ajustes y la optimización, perdón, en donde, como cualquier sistema, empezamos a arreglarlo y trabajarlo.
Y luego hacemos ya la implementación y el despliegue, pero sabemos muy bien que esta implementación, para los que están en el área de IT, saben que no es solamente programar una herramienta y tirarla y ya todo el mundo feliz, sino también hay un sistema de IT donde tenemos que ver dónde vamos a poner la herramienta, cómo se va, de qué información va a salir, de dónde va a agarrar las bases de datos y demás. También un SecOps, hablando sobre la parte de seguridad, de cómo saber que realmente no nos van a robar información, etcétera, etcétera, que todo está bien, especialmente si utilizamos algunos APIs. Y la última parte sería la parte de la operación, en donde ya lo vamos a tirar a la operación per se. Entonces, como vemos aquí en los códigos, lo que tenemos, llamamos algunas librerías. Las librerías también nos pueden ayudar para ya jalar los modelos que vamos a trabajar. Luego decidimos cómo vamos a trabajar con los datos, cómo se van a subdividir. También vemos cómo los vamos a trabajar en el sentido del training, cuánto porcentaje va a ser para entrenamiento, cuánto porcentaje no va a ser para validación y, bueno, todos los demás puntos que vamos a tener. Ahora, ¿qué quiere decir esto de entrenar una máquina? Porque es un fue un tema que me costó un poco entenderlo y lo traté de hacer lo más sencillo posible para poderlo ahora explicar, porque las personas nada más dicen, cuando uno lleva cursos, sí, dividamos la cantidad de datos que tenemos, no sé, sacamos 10.000 datos y entrenamos con el 20% y el otro 80% lo usamos para validar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra máquina empieza a revisar todos los puntos. Veamos, por ejemplo, con el ejemplo del carro. Nuestra máquina le metemos 1.000 fotografías de carros. Entonces va a utilizar el 20%, eso quiere decir 200 fotografías, para poder empezar a entrenarse, para saber cuáles son los patrones. Cambia todas a blanco y negro, todas a píxeles, y de ahí empieza a ver cuáles son las diferentes formas que se crea un carro y entonces empieza a tener información que es la información con la que se está entrenando. Y luego está la parte de validación, con lo que hace es agarrar todas las demás imágenes restantes para validar cómo se está trabajando, cómo se está haciendo. Entonces nosotros tenemos que haber hecho dentro de la limpieza de datos, también vamos a haber hecho que es un etiquetado de datos. El hecho de decir, este es un carro, este es un bus, esto no es nada, para que también la máquina sepa, ok, aprendí que esta cantidad de píxeles de esta forma se llaman carro y aprendí que estos también se llaman carro y de esa forma es como lo va agarrando. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y dónde queda todo eso? Porque ¿dónde quedan todos esos datos? Se quedan un montón de fotografías guardadas, se quedan muchos datos guardadas, la respuesta es no. Lo que sucede es que detrás de la máquina, como le digo yo, hay una cantidad de datos, ceros y unos. No sé si han visto la película de Matrix, tal vez se relacionen. Hay un montón de datos, de un montón de números, y ellos van a irse ajustando o van a ir cambiando cuando está pasando la información. Entonces, cuando nosotros tenemos la cantidad de entrenamiento correcto y las verificaciones correctas y los datos nos dan una asertividad bastante buena, como en este ejemplo, digamos que dice 95%, imaginemos que lo que hacemos es como cerrar eso para que estos ceros y unos ya no se nos muevan del lugar y ya estén quedititos y sean los que nosotros vamos a utilizar para poder tirar nuestras herramientas. Porque si nosotros tuviéramos que entrenar cada vez que pasamos una pregunta o cada vez que pasamos algo en particular, información, tardarían horas. Mucha GPT podría tardar horas o días para responder una sola pregunta. Entonces lo que se hace es esto, simplemente se hacen todos estos parámetros, eso se le llaman pesos, se cambia el peso y ya funciona. Imaginemos que es como cuando iniciamos no es exactamente lo mismo, pero tiene como un concepto similar, cuando podemos iniciar una herramienta por primera vez en nuestra computadora, en nuestro celular. La primera vez puede tomar un cierto tiempo por el ambiente que tenga y demás, y luego ya después va a ser más sencillo. O si lo vemos desde
Eso creo que sería la forma más sencilla de poderlo de podérselos explicar. Eso es lo que hace, simplemente se ajusta, simplemente cambia estos ceros y unos, lo ajusta de una forma la más concreta, la más correcta, guardamos, como empacamos eso y ya sabemos que esos son los datos que vamos a ir utilizando. Entonces, así es como funciona, o eso es cuando nosotros decimos que vamos a entrenar una máquina. No es que vamos a guardar un montón de información dentro de la base de datos, porque no es cierto. O sea, las bases de datos quedan para consultas de información de datos que vamos a ir a buscar, pero no quiere decir que vamos a estar entrenando la máquina cada rato para todos esos datos. No, ya la máquina tiene una forma de llegar a leer esos datos de ahí. Entonces, así es como funcionan los sistemas de entrenamiento. Ahora sí, vamos a hablar de la recolección de datos. Este es un tema que dejo un poco por separado, o después de que la gente ya tenga o empiece a entenderme de qué es inteligencia artificial, porque me gusta como poderlo explicar de diversas formas. Bueno, Zalando es una empresa, como les digo, de ropa. Perdón. Zalando es una tienda en Europa y ellos sacaron 60.000 o 62.000 fotografías de 10 prendas de ropa. Esa es la cantidad que necesitaron para llegar a sus fines. Pero imagínense, para 10 prendas de ropa utilizaron 60.000 fotografías. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de recolección de datos, dependiendo de la empresa y dependiendo de lo que se quiera, no estamos hablando de lo que piensa mucha gente, que van a haber despidos masivos por inteligencia artificial. Eso es falso. De hecho, dentro de un rato lo tocamos. ¿Por qué? Porque esas prendas tienen que llevarse, tienen que seleccionarse primero. Alguien tiene que haber seleccionado las prendas. Después de todo, tienen que llevarlas a algún lugar donde van a sacar las fotografías. Alguien tiene que sacar esas fotografías también. Alguien tiene que ir poniendo las cosas correctamente. Y eso sin hablar de, eso no es la parte técnica, estoy hablando nada más de la parte de sacar la información, sacar las fotografías y luego ya devolver las prendas, revisar las fotografías, ver que todas las fotografías estén bien, que se hayan sacado de la manera correcta y demás. Porque eso no le toca a un ingeniero en sistemas, tampoco le toca a un industrial, un black belt o un project manager. No le toca revisar las fotos. Hay un grupo que tiene que revisar esa parte de ahí y tiene que esperar y darse cuenta que todo esté completa totalmente bien, pero al mismo tiempo tiene que haber un grupo técnico que está empezando a construir, bueno, ¿y dónde se van a guardar las fotos? Tenemos 60.000 fotos, ¿dónde las vamos a guardar? ¿Cómo las vamos a guardar? ¿Qué seguridad les vamos a tener? ¿Cómo vamos a ingresar? Entonces hay un equipo técnico al mismo tiempo que está trabajando eso, pero también para las personas que estaban trabajando, tanto tomando las fotos, sacando la logística y las personas que están trabajando en IT, también necesitamos un project manager, también necesitamos jefes, también necesitamos una persona que los contrate, también necesitamos una persona que pueda comunicarse con ellos para diversos eh, cosas de recursos humanos, o si lo estamos haciendo por medio de terceros y estamos contratando nada más empresas que nos den la información, esas empresas también van a tener esos mismos problemas. No, no se les van a quitar porque sean terceros. No es que porque la empresa ABC me dio las 60.000 fotos, ellos no tienen que preocuparse por alguien que las tome, que las revise, ¿no? Igual tienen que hacerlo. Entonces, Zalando llega, hace toda esa inversión para tener todas esas fotografías y todo lo que tenemos para poder crear lo que es una librería. ¿Y una librería de qué? De las 60.000 fotos que tienen de los 10 productos. Y aquí es donde empieza el área difícil de entender para la gente que nada más ve sobre inteligencia artificial y piensa que es lo más sencillo y súper fácil. Las librerías, crear toda esa cantidad de datos, se necesita muchísimo dinero para poder hacer todo esto y muchas infraestructuras. Entonces, empresas como Zalando dejan estas librerías que se le llama preentrenos abiertas para que cualquier persona en en el mundo pueda utilizarlas para poder hacer sus sistemas. Y esto hace también que las personas no tengan que empezar desde cero. Entonces, hay
una librería que dentro de un rato se las voy a enseñar, que tiene como, creo que eran 12.000 imágenes de perros y gatos, solamente para poder clasificar qué es un perro y qué es un gato. Ustedes me pueden decir, pero ¿para qué ocupamos clasificar qué es un perro y qué es un gato? Bueno, como humanos no ocupamos crearlo porque nosotros ya lo entendemos, pero si hacemos algo con algún animal o relacionado con algún animal, necesitamos empezar a tener y saber que la máquina sepa cuáles animales hay, pues vamos a ocupar todos esos datos. Y todo eso, una vez que ya tenemos toda esta librería, lo que hace es que aparecen los ingenieros de inteligencia artificial que agarran la información, crean los sistemas para poder dárselos al cliente o para que los pueda utilizar el usuario final. Y al final de cuentas, quien va a ganar es la misma empresa que puso el dinero. O sea, esto al final de cuentas es un círculo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si una persona les gusta una camisa, le gusta un pantalón, puede sacar un pantallazo, puede sacar una fotografía que ve, no sé, ve a una persona con un pantalón muy bonito y le saca una fotografía y puede meterlo dentro de un sistema. No sé si Zalando tenga ese sistema específicamente, pero podría meterlo dentro de ese sistema. El sistema analizaría todas las imágenes y le traería inmediatamente cuál es exactamente el que vio. ¿Cuántas veces? Porque a mí me ha pasado, no con ropa, pero con otras cosas que yo veo en la calle y yo digo, ¿dónde consigo eso? ¿Dónde compro eso? A veces veo muchas cosas en la calle y yo digo, yo quiero comprar eso, pero no hay cómo saber dónde lo compró, dónde lo consiguió, y uno empieza en sus búsquedas raras en Google de, no sé, zapato con tres cordones para ver qué le sale y empieza a darle y a darle y a darle las imágenes, pero habrá un momento donde muchas de esas compañías tengan sus bases de datos enormes y simplemente subamos la imagen y ya la imagen, Google lo hace con algunas cosas, por cierto, y luego ya la imagen la encuentre dentro de la base de datos y nos diga, ok, ese es el producto específico que vistes y estos son los precios. Entonces, desde ahí ya es muchísimo más fácil empezarlo a buscar. Entonces, así es como funcionan las recolecciones de datos. No es simplemente como sentarse, eh, si ya tenemos la librería, si ya existen, pues sí, súper fácil, pero si no existen, tenemos que empezar los datos desde cero, pues es empezar a ver todo, empezar a ver dónde montamos absolutamente todo. Esa es la parte más compleja. Ahora, aquí está la otra parte. Primero lo explico con ropa y luego lo explico con otros temas más complejos. Tenemos un ChatGPT y ustedes llegan y le preguntan al ChatGPT, le meten sus exámenes de hemograma y les ponen sus síntomas. Y el ChatGPT llega y les dice, ah, mira, es que, no sé, tenés un síndrome X. ¿Ustedes creen que eso fue una persona que llegó y simplemente transcribió un montón de información de un libro al chat y el chat luego lo agarró y te respondió? No, tuvo que haber médicos detrás de también la información que lee para poder saber qué puede reportar, qué puede decir. Es decir, toda la información que se va guardando en bases de datos tiene que ser revisada por alguien, especialmente si tiene que ver con sistemas expertos. Entonces, hay lugares en el mundo, call centers u otros call centers para no calificados y otros tipos de trabajo para personas calificadas, en donde hay sentados miles de personas en este momento revisando información médica para saber que está bien, para saber que todo está correcto, para saber que lo que se está reportando, lo que se está guardando, lo que se está diciendo es correcto. Después de eso, bueno, perfecto, ya no se necesita como revisar nuevamente, a no ser que haya un cambio dentro del mundo de medicina, por ejemplo, pero ya por lo menos saben que está, o si es en el lado de, bueno, y se los digo en este perfecto ejemplo. No podemos llegar simplemente a pensar que cualquier persona puede meter información sobre el cáncer y que va a entender con un entrenamiento de 2 meses cómo leer algo relacionado con el cáncer para poderlo meter. Se necesita un oncólogo, porque si en 2 meses se pudiera llevar un entrenamiento para saber cómo
como entender el cáncer, habrían oncólogos por todo lado tirados y sería la profesión más barata que existe y la más fácil, y no lo es bastante compleja, porque hay demasiada información que se tiene que revisar, que se tiene que entender y que se tiene que ver que esté bien. Y así con cada dato, cuando le metemos a ChatGPT que nos haga un código, no es tampoco que y se le ocurrió. Tuvo que haber gente detrás primero que vieran los códigos que se está administrando, la información que se estaba guardando para que el chat pudiera trabajar. Y así con cada uno de los datos que puedan imaginarse que hay, no es que se conecta a Internet tampoco, porque hay gente también que piensa que solamente se conecta a Internet como un tipo Google y jala la información y te presenta lo que encontró en Internet. Si hubiera sido el 2020, el día de hoy, y yo pongo cómo curar el coronavirus, entonces me van a salir millones de páginas probablemente y algunas va a decir, no sé, cómese una cucharada de sal y luego tómese 3 limones y ya se curó del coronavirus. Entonces el chat, si se conectara a Internet realmente, podría traernos esa respuesta perfectamente y ya estaría errado y ya habría gente haciéndolo. Entonces, esos son las pequeñas cosas que la gente no ve realmente de cómo funciona el AI. Necesitamos bases, necesitamos información, necesitamos datos. Si tan solo para 10 prendas ocupamos 60.000 datos, 60.000 fotografías, imagínese cuánta información necesitamos para otras cosas. Por eso también es que no hay tantos sistemas de medicina ahorita ya fuera con inteligencia artificial. Pues sí hay, pero primero necesitamos datos y datos y datos. Y también no se pueden generar tantos datos de información que es escasa. ¿Qué pasa a veces con sistemas como estos, como el ChatGPT, que pueda dar malas respuestas? Que al no encontrar un dato supremamente preciso a la pregunta que se le está dando, porque no existe probablemente, lo que hace es que empieza a buscar similitudes con otras bases que pueda tener, lo más cercanos que tenga y que lo pueda traer. De hecho, tengo una amistad que estudió teatro y él me decía, es que él es profesor de teatro. Me decía, es que le dije a ChatGPT que me hiciera una clase para mis estudiantes basado en tal artista, no recuerdo el nombre, de la forma que él enseña las clases y demás, y su metodología, y que me dijera exactamente cómo iba a funcionar. Em, entonces, fue muy interesante porque él decía, es que el chat a mí no me sirve o eso no sirve absolutamente nada porque no me puede responder lo que necesito. Yo le digo, mira, con todo el respeto, amo el arte, me encanta ir al teatro y demás, pero las personas que pagan probablemente no les interesa en este momento sacar esos datos, porque ¿cuál es la posibilidad de que haya mucha gente en el mundo que busque específicamente a este actor y esta forma de actuación para poder enseñar y entonces que hagan libros y que hagan revistas y que hagan información y lo meta, entonces que el chat lo tenga ahí? O sea, no va a suceder. Entonces, esa es la parte de la recolección de datos. Los datos también van a ir alineados con las necesidades de la empresa. Eh, ok, entonces, siguiendo con el mismo, para desmitificar o quitar los mitos que existen, también es importante en las primeras bases de AI. Principalmente, nosotros vamos a empezar a tirar el curso de AI, literalmente el primero que hay en Costa Rica. Yo soy el que yo lo monté, yo soy el que lo voy a dar, pero les contaré después. Y esto, por eso es que estoy haciendo también esta introducción, en donde estoy quitando también mitos. Me gusta que mis estudiantes realmente entiendan y puedan hablar correctamente sobre el tema. Y empecemos entonces con la parte de los mitos. ¿Puede una AI revelarse? No, no se puede revelar. Primero porque no tiene una conciencia. Y eso es el punto número uno que tenemos. Un AI no tiene una conciencia. Después, la AI tiene una limitación. Suponiendo que tengamos una AI consciente, o sea, pongamos ya en la ficción y pensemos que sí, que tenemos una AI consciente. Supongamos que esa AI es su celular
celular se volvió en un sistema consciente y quiere destruir al ser humano. Ok, tu celular tiene una capacidad finita de memoria, no es infinita. Y para poder hacer cosas necesita tener más conocimiento. Y para tener más conocimiento, en el caso de tu celular, que es un celular que quiere destruir el mundo, necesita muchos algoritmos guardados, necesita mucha información, pero simplemente no tiene dónde guardarla. Y simplemente no puede entonces hacer absolutamente nada. Porque ese celular que se convirtió en un celular maligno es como un ser humano malo. Puede querer matar, destruir, golpear, hacer lo que quiera, pero sigue siendo solamente un humano. Está en un cuerpo y no puede hacer absolutamente nada solo. Igual será con esta AI, está sola. Y así como esta AI pudo haber desarrollado una conciencia maligna de quiero destruir a todas las personas, habrá una contraparte en donde habrá una AI que no, porque tienen, si se pudiera desarrollar esa conciencia, también le daría ese libre albedrío de decidir si sí o si no. No es como las películas de Hollywood que ya una AI se alineó y todas las demás también quieren alinearse detrás de ella para destruir al ser humano. Es también imposible. Cada Este, una. Oh, sí, es que tengo unas preguntas con respecto a eso, que me estaba pensando, porque digamos, lo que era maligno y bueno, ujú, pues más que viene como lo de la moral, digamos, nuestra moral de aquí en este lado del mundo es muy diferente de la moral de un musulmán, por ejemplo. Entonces ujú. ahí más queda que quién es que programa la IA, ¿verdad? Quién es que recoge todos los datos y la programa, porque la dirige más o menos a lo que él piensa que es de lo que es bueno, ¿verdad? Entonces ahí cómo trabajaría eso, cómo se definiría. ¿A qué te refieres o cómo se refería? No, con la moral, digamos que, digamos aquí, no sé, como el ejemplo dijiste del semáforo, Ujú, lo puedo pasar en rojo o no. Y ujú, digamos, aquí, digamos, cortarle la mano a alguien porque roba sería malo, pero digamos, ujú, para algún otro lado del mundo eso sería lo correcto. ujú. Entonces, ¿dónde caería lo correcto y lo incorrecto ahí para una inteligencia artificial? O sea, ¿se Ah, dependería de la cultura de quien la haga o sea, cómo es el estándar o sea, correcto. cómo estandarizarían eso? Me quitaste de hecho la respuesta. La inteligencia artificial depende de quién la programe. Si yo le meto solamente información cristianismo, pensará desde una perspectiva cristiana. Si le meto una parte musulmana, pues tomará una conciencia musulmana. Va a ser exactamente igual que nosotros como personas. En Costa Rica se cree en el cristianismo porque nacimos en un país cristiano. Válgase decir, cristianismo que abarca catolicismo, protestantes y demás. Entonces se cree por eso, se cree por eso en el cristianismo. Pero si vamos al otro lado del mundo, está al lado del budismo, están otros dioses, hay demasiados dioses en el mundo, y depende de quién la cree y de qué datos le dé, así va a ser la moral de la misma máquina. Entonces la máquina desarrollaría la moral humana. De hecho, una vez leí eso, los problemas sociales que nosotros tenemos los van a tener las máquinas si llegan a ser conscientes. ¿Por qué? Si tu celular se hace el maligno y hay otros celulares que también son malos y unos celulares que son buenos y todos, hay uno que va a decir, yo por qué tengo que hacer lo que ustedes quieran, yo tengo más capacidad, yo soy un iPhone 15, usted es un Nokia de los primeros, eh, por darte una idea. Entonces, siempre va a existir luego ese clasismo y ese por qué tengo que hacerlo yo. eh, Va a existir porque depende de con qué nosotros lo alimentemos y por la cantidad de datos que existe en el mundo, pues cada persona meterá los datos que quiera y que crea relevantes. No hay tampoco ética sobre esto, no existe ningún tipo de tratado global en ética que pueda decir se puede meter esto y esto y esto, porque no. Y es como decir, por ejemplo, en programación, que hay un código de ética y nadie puede ser hacker porque es prohibido. O sea, se supone que no deberían, pero existe todo tipo de personas y cada una de las máquinas que vayan a crear va a tener también esa misma definición. Ahora, ¿qué pasó con Facebook?
esa fue una pregunta que yo tuve hace bastante tiempo cuando empecé a llegar o entender todo lo de inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que pasó con Facebook? En el 2017 se informaron que dos máquinas estaban hablando su propio idioma y la gente, incluyéndome, porque en ese momento no sabía nada de inteligencia artificial, llegué y empecé como, ok, sí, el fin del mundo, llegó Skynet, los más se pueden comunicar solos. No, ¿qué sucede? Cuando se agarran todos los textos, la máquina crea eh, los números, los pone a los textos números para tener sentido sobre las oraciones que está tirando. Entonces, como por ejemplo, en este puede una AI revelarse, puedo decir que este es uno, 2, 3, 4, por darles algo así. Pero ella agarra toda esta parte, todo lo transfiere en números de una forma que entiendan numeralmente qué es lo que está sucediendo. Puede ser que en una parte del entrenamiento agarrara datos y pusiera números distintos a los que para nosotros podrían ser lógicos, pero la máquina pudo haber desarrollado esa lógica, que no es que cobrara conciencia ni nada, sino porque viera un patrón lógico. Puede ser que dentro de los textos que le dieran, habían patrones que sonaban que no tengo que decir una AI, por así decirlo, una inteligencia artificial, sino que dijera uno inteligencia artificial. Ese tipo de cositas pudieron haber alterado los números que salen dentro de su algoritmo, dentro de su matemática, y cuando responde de una forma errada. Y la otra máquina, al ver esto, simplemente replica también el mismo patrón y empieza a generar como una habla errada. Errada para nosotros como humanos, pero para ellas no, porque están tomando desde la forma matemática. ¿Cómo se representa esto en la forma humana? Como nosotros seres humanos, cuando empezamos a aprender otro idioma y nosotros pensamos que estamos volando y estamos diciendo todo de la forma más increíble posible, que todo el mundo nos escucha. Y cuando empezamos a hablar con alguien no nos entienden absolutamente nada porque estamos utilizando una gramática malísima. Para nosotros tiene todo el sentido del mundo lo que estamos diciendo, como decir en español, tal vez como personas extranjeras cuando hablan español que dicen, yo querer comer manzana, y para ellos eso tiene sentido, para ellos en su mente eso tiene todo el sentido, pero para nosotros no, porque no está correcto. Lo mismo pasó con esas máquinas, para ellos su yo comer manzana era correcto porque fue lo que dio el resultado matemático de sus fórmulas, pero para nosotros lo vimos como algo raro. Pero obviamente para empezar a llamar la atención y sensacionalismo, se tiró de que las máquinas habían cobrado conciencia, pero también era un poco difícil para el momento explicar, no, no es que tienen conciencia, hay algoritmos y demás, bla, 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 porque de eso en el 2017 no se hablaba casi nada, era un secreto a voces, la gente podía saber de la información, pero nadie hablaba sobre eso. Y luego la parte de despidos masivos. Este es un mito que me encanta quitar porque la gente piensa que los van a despedir masivamente y demás, pero como lo explicaba en el ejemplo de Zalando, vieron que se necesitaron muchísimos datos, muchísimas personas, un gran equipo de trabajo para poder terminar eso, para poder tener eso. Y esto va a crear una cantidad de empleos abismal porque van a necesitarse personas y de hecho hay gente en Costa Rica ya trabajando, por ejemplo, con Alexa, en donde ellos llegan y le empiezan a preguntar, perdón, empiezan a ver cuáles son las preguntas que se les hacen y ver si respondió de forma correcta o no. Entonces están trabajando para poder alimentar al robot una y otra y otra y otra y otra vez para poder mejorar su sistema y cómo funciona el mismo. Y lo mismo pasará con información médica, con información de idiomas, con muchísimas cosas. Y algunas personas podrán pensar, ok, pero si sacamos el texto en inglés, ya no lo necesitamos en español, porque, ¿y porque para qué? Si nada más lo metemos a un traductor y ya. Tampoco funcionan de esa forma tan fácil. Primero, porque los traductores pueden errar y más cuando son términos muy específicos. Y después, porque existen incluso idiomas que no hay muchos datos, por lo mismo de que no les importa a las corporaciones porque no dan tanto dinero, entonces no son idiomas tan importantes. Para darles un ejemplo, tengo una amiga de la India, ella
viene de una parte que se llama Kerala y su idioma es Malayalam. Y yo quería sorprenderla y llegué, me aprendí varias frases en Malayalam y se las pregunté a ChatGPT, luego vi cómo se pronunciaban y demás, entonces yo llegué y le empecé a decir lo que las frases me las aprendí de memoria y fui a decirle como, hola, ¿cómo estás, amiga? ¿Todo bien? ¿Viste? Ya puedo hablar tu idioma, algo así era lo que decía. Se quedó sorprendida y me dijo, me llama mucho la atención, pero toda la gramática está mala. Cuando lo revisamos en ChatGPT, ella me dijo, sí, en realidad lo que está diciendo tiene sentido de que se entiende, pero gramaticalmente en mi idioma esto está malo. Entonces, eso es lo que pasa también con estos datos, que no solamente vamos a necesitar personas, por lo menos para la parte de texto, no solamente vamos a ocupar personas que hagan esto, la parte de revisiones de traducciones y demás, y vamos a lo mismo, para revisar una traducción médica necesitamos un médico. Entonces, la parte de desempleo masivo no va a suceder. Ahora, mucha gente dice, y se ha visto, de hecho he visto algunos posts y he visto algunas personas que han entrevistado y dicen que los ingenieros en sistemas se van a quedar sin trabajo. No, al contrario, los ingenieros en sistemas se van a ahogar en trabajo, porque imagínenselo así, hay una empresa que tiene 100 ingenieros en sistemas en su departamento o programadores. Si tienes 100 programadores y es una plaza fija, es porque constantemente están programando. Entonces, constantemente reciben al día de hoy trabajo. Ok, viene un ChatGPT, viene un Neutron, creo que se llamaba el otro, viene XY y uno empieza a... Y la gente dice, no, es que con eso ya no se ocupan los programadores. Vos le escribís ahí y ya te tira. No. ¿Qué pasa? Esta empresa, supongamos, con estos 100 programadores terminaba 10 aplicaciones por día. Eso es lo que el rango de trabajo que tenía. Llega a esos sistemas de AI y ahora logran terminar, 20, ahora logran terminar 20 aplicaciones por día. Entonces ahora, no sé, duplicaron su capacidad. Y están dando de 20 y 20 y 20, la organización se está moviendo más rápido, ya la empresa no tiene chance para decir, ok, no, vamos a despedirlos a la mitad y volvemos a las 10 porque ya está llegando a ese punto. Y ahora también está el sensacionalismo de muchas noticias que dicen, Google acaba de despedir 20,000, bueno, 20,000, demasiado, acaba de despedir 3,000 personas y Amazon le sigue con 4,000 personas. Yo he estado en varias contrataciones y he estado en levantamiento de empresas, de movimientos de empresas entre países, y es muy típico que se abra una compañía en algún país o para algún proceso y se contraten más gente de la que se necesita, sabiendo que se van a despedir dentro de X cantidad de tiempo porque ya son de negocios y cosas que se tienen. ¿Por qué? Porque es imposible al empezar un proceso nuevo, un producto nuevo, saber cuántas personas vamos a ocupar. Si yo creo el nuevo proceso, supongamos que esté en Amazon y se creó el nuevo asistente virtual, ya no es Alexa, ahora no sé, es María, y entonces tenemos a María y no sabemos cuánta gente va a comprar a María. No sabemos cuántas llamadas vamos a recibir en relación con María. No sabemos nada. Podemos tener proyecciones y basadas en las proyecciones podemos hacer ahí un acierto, pero casi todas las empresas contratan más al principio y todos los días nacen productos nuevos y aparte de eso, según la Organización Mundial de la Salud, habrán 2 billones más de personas dentro de los siguientes 20 años, entonces vamos a ser 10,000 millones de personas en el planeta. Eso quiere decir nuevos gustos, nuevos productos, nuevas cosas. Entonces no vamos a poder parar no se van a rebajar los puestos de trabajo, en realidad van a subir los puestos de trabajo. Se les va a abrir el grifo a los ingenieros en sistemas porque van a recibir más, porque ya pueden trabajar más rápido, porque ya no tienen que pasar horas de horas de horas leyendo dentro de diversos repositorios para ver la solución, sino que ahora la pueden preguntar o pueden encontrar la solución y pueden ponerla dentro del chat y pueden pedirle que se las customice, pero el chat o cualquier otro no les va a dar la solución 100% perfecta. Entonces, lo único que estamos haciendo con estas AIs es haciendo que la gente tenga más trabajo, haciendo que las empresas puedan sacar más productos
Y los despidos masivos es solamente decisiones gerenciales que ya se sabían que se iban a tomar, porque no es... Igual, hay otra cosa, hay productos que dejan de existir. O sea, todos hemos comprado un producto que ya el día de hoy no existe. Entonces, ¿qué se hace? La empresa no lo retiene, los despide y no va para más. Y ahora la gente, mucha gente dice, pero entonces deberían de reubicar internamente. ¿Por qué no los reubican internamente? Porque si solo tenés gente interna, estás más bien discriminando a la gente externa. Tiene que haber como un parámetro ahí donde se pueda contratar de afuera y hacia adentro, y por eso no solamente se toma gente interna para poderla mover, y también ya todo el procedimiento de recursos humanos, de contratación, de reclutamiento, de entender los currículums, de ver de aquí, de las aplicaciones que llegaron. Entonces, cuando hablan de despidos masivos, eso es, se murió el producto o ya lo tenían planeado. Que hayan hecho una automatización extremadamente buena, pero sí extremadamente buena, y de la nada y se hayan volado media operación, pues puede suceder, pero no es tan fácil tampoco, especialmente por lo que les expliqué de los datos. A veces es más barato tener gente que poner sistemas. Yo llevo 10 años de dar consultorías de RPA o de automatización. Y en estos 10 años que he estado en muchos países dando consejería sobre el tema, en más de una empresa les he dicho, no vale la pena que metan aquí un robot. O sea, lo que ustedes van a ahorrar metiendo con un robot al año es $500. O sea, no tiene sentido, ni pies ni cabeza, y aparte de eso se van a complicar más, y mejor tengan gente. O hay veces que les digo, mejor saben que contraten gente y no pongan robots, porque también no les va a servir de mucho lo que están pensando. Contraten gente más barata y ya, en vez de contratar uno, contrataron dos, y mantienen a las personas. Entonces, eso sobre la parte de los despidos masivos. Entrando un poco la parte de los peligros, esta parte es muy, muy vacilona para mí, me llamó mucho la atención en algunas de las cosas que ya les voy a compartir, porque empezamos con el engaño de las masas. Eh, nosotros Obviamente muchos todavía tenemos, bueno, en mi caso no, pero hay mucha gente que todavía tiene abuelos, o personas cercanas que no tengan una gran educación o que no se lleven muy bien con la tecnología, y no solamente en Costa Rica, sino en todo el planeta, porque eso es de todo el planeta. Y se les va a hacer muy fácil ser engañados como con una fotografía con el Papa jugando básquetbol, porque no están acostumbrados a verlo, y es un poco complejo explicarles cómo funcionan. Imagínense cuando ya salieron los primeros celulares y se les enseñaban a los abuelos a utilizar un celular táctil. ¿Cuántos de nosotros, o incluso nuestros padres, cuántos de nosotros hemos tenido como problemas para poderles enseñar algo, e incluso gente de nuestra edad, porque es algo tecnológico de diferente forma? Y les cuento algo que me pasó a mí. eh, en Alemania estaba en una tienda que era gigante y tenían videojuegos para todas las personas gratuitas. Entonces era increíble porque había un montón de gente sentada en computadoras y videojuegos y todo. Y yo agarré uno como porque quería jugar. Yo tengo años de no tocar una consola. Bueno, no supe ni iniciar el juego. Puedo programar en inteligencia artificial y ni siquiera supe programar el juego. No entendí cómo se jugaba. La verdad es que los juegos son completamente diferentes hoy en día, y yo dije como, ok, eso es medio extraño. Puedo hacer ciertas cosas tecnológicas y otras ya me están empezando a comer. Entonces, el engaño en masas se va a hacer muy sencillo para aquellos que no tienen como mucho conocimiento tecnológico, o incluso para personas que conozcan de tecnología, pero no entiendan qué es real y qué no. Luego tenemos el manejo de manejos políticos. Sí, habrán manejos políticos, y ya les voy a dar un ejemplo. Entonces, ahorita lo voy a tocar. La mala información. Tanto ChatGPT puede generar información falsa cuando, como les digo, cuando no tienen los datos correctos, busca lo más acercado y lo tira. Eso es un error que existe dentro del sistema y cualquier otro. Y también mala información de que se puede
malinterpretar o se puede mover por medio de datos errados, como por ejemplo información del coronavirus y toda la mala información que había en línea de las personas que pensaban X o Y. Va a haber información, muchísima información falsa allá afuera que va a engañar a la persona y datos cerrados. Bueno, como cualquier trabajo, como cualquier ser humano, habrá personas que estarán dentro de sus trabajos que tengan que analizar y leer los datos para analizar y alimentar la máquina y lo van a hacer mal. O sea, es que lo van a hacer mal porque todas las personas erran. No existe una persona que no cometa errores. Y cuando son trabajos de este tipo, los errores se van a apuntar muchísimo más porque si una persona tiene que estar reconociendo imágenes de gato y perro y solamente tiene que darle izquierda, derecha, en algún momento sí se va a confundir y lo va a hacer al revés y probablemente no va a decir nada para no meterse en un problema. Es como las personas que han usado Tinder y no, 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 no. Ay, ¿por qué le dije que no? Algo así. Exactamente lo mismo es lo que sucede con los datos cerrados. Todas las personas van a meter datos cerrados dentro de las AI en algún momento y esos datos pueden afectar dentro de las respuestas. Ahora, para hablar sobre la parte de los peligros en la parte de la política y otras cosas, vamos a hablar sobre tres personajes que existen el día de hoy que los pueden googlear. Uno es Naina, o la otra es Victoria y Steve. Empiezo con Naina. Em, bueno, la frase que pongo abajo me gustó mucho una vez que la escuché. Cuando el producto es gratis, usted es el producto. Ok, ahora empiezo entonces a explicarles quién es Naina. Naina es la primera influencer india o una de las primeras influencias indias que existen en inteligencia artificial. Si ustedes se meten a su Instagram, verán que hay videos de ella hablando, caminando, explicando y diciendo también que ella es una AI, porque ella no existe. Ella es una inteligencia artificial creada como influencer para poder empezar a testear. ¿Testear qué? Ok, aquí es un terreno gris porque yo lo que, muy personalmente, lo que puedo ver desde mi conocimiento y lo que he tenido de tiempo de explorar, es que van a existir influencers que que van a decir lo que ustedes quieren escuchar. ¿Por qué? Porque tienen acceso a sus datos, tienen acceso a leer su información. Si ustedes leen todas las aplicaciones, muchas dicen que tienen derecho a leer sus datos e información y ustedes le dan que aceptar. Entonces, ya están dando la información. Y si hay un influencer AI, perfectamente puede leer la información de ustedes. Saben que el perrito está enfermo, entonces pueden sacar perfectamente un post para ustedes específicamente diciéndoles, ay, mi perrito está enfermo, tiene esto y esto y esto. Hay algo que se llama sesgo cognitivo del lago de exposición, lo que hace es que una persona se siente más allegada a otra cuando ve un tema muy similar o particular, haciendo entonces que ustedes digan, yo también tengo el perrito enfermo de lo mismo y le hagan más caso porque hacen una apertura mental. Y luego de esto, eh, ¿qué pueden hacer? Venderles productos perfectamente, cambiarles opiniones, pueden hacer X cantidad de cosas. Y ustedes me van a decir, ay, ¿cómo va a pasar? Eso es imposible. Eso está tecnológicamente posible porque ya se está haciendo. Y número dos, ya pasó, e incluso ya pasó en Costa Rica, pero no con inteligencia artificial, sino con Facebook, cuando en las elecciones del 2018 se levantó estos grupos de coalición, creo que se llamaban, aparecieron de la nada, todo fue por redes sociales, todo el mundo se reunió, se hizo un burumbum, terminó, quedó Carlos Alvarado y se desapareció por completo. Entonces, si así se pudo modificar literalmente a muchísimas personas por medio de una red social, ahora con estos influencers o con estos, sí, como influencers, creadores de contenido o AI, pueden perfectamente decirles a ustedes lo que ustedes quieren escuchar. Y ya no sabemos si la persona que se está siguiendo es real o no, porque en qué momento lo ven, cuándo lo vieron, cómo saben que es real, cómo saben que existe. Puede ser simplemente creados y customizados a ustedes.
De ahí existen otras cosas porque pueden decir, pero ¿cómo dos personas podríamos ver el mismo post? Bueno, existen varias cosas que pueden explicar por qué esas cosas pueden pasar. Pero Naina ya existe y está allá afuera y millones de indios la ven el día de hoy. Victoria. Victoria es de Ucrania, de hecho es la vocera oficial de Ucrania y lo pueden encontrar en sus páginas ucranianas para que también vean que es real. Y lo que hace es que reporta la información de lo que está sucediendo en este momento ahí. Entonces, otra AI que está reportando información, otra AI que está diciendo lo que está sucediendo. Ahora, cuando hayan más sistemas, más poderosos, más bases de datos, tanto Nania como Victoria van a ser capaces de crear conversaciones en tiempo real y la persona ya no va a saber ni siquiera con quién habla, porque puede ser que sea solamente un robot con quien está hablando y no lo sabe. Y esos son de los peligros que existen. Y el más peligroso que veo al día de hoy es Steve. Vean una cosa, les dan nombres comunes y les dan nombres sin apellidos, simplemente los tiran porque son más fáciles de acordarse los nombres sin un apellido que pueda ser eh, complejo o difícil o en otro idioma que no se pueda pronunciar, pero son nombres solamente directos, fáciles y sencillos. También tiene que ver con otras partes de sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son autoprogramaciones que viven dentro de nuestro inconsciente, que son los que hacen que nosotros reaccionemos a ciertas cosas y hacen que se puedan mover masas, que se puedan engañar personas y que se puedan utilizar muchas cosas. Por darles un ejemplo, que ustedes van caminando y ustedes, no sé, se les manchó una camisa blanca por un puntito y ustedes creen que todo el mundo los está volviendo a ver por ese puntito, entonces ellas se sienten súper incómodos y dicen, es que todo el mundo me está viendo por esto, yo sé que todo el mundo me está viendo porque se me ensució la camisa. Eso se llama sesgo cognitivo del spotlight y eso es pensar que las personas te están viendo solamente porque tú piensas que te están viendo. Entonces, eso es también por el cual se tiran nombres así pequeñitos. Este personaje Steve lo que está tratando es por correr para ser el primer ministro de UK. Por más extraño, tonto, exagerado que parezca, está sucediendo y lo pueden ver en noticias, lo pueden revisar en internet, lo pueden ver en páginas oficiales de ese gobierno. Está sucediendo. Y el creador, porque yo me puse a ver la entrevista que le hicieron al creador, me pareció muy sorprendente el sistema y por eso empecé a ver sobre el creador. El creador lo que dijo es, soy yo, nada más que son mis pensamientos y demás, pero más acertados. Entonces, una persona metió su conocimiento, su pensamiento dentro de una AI y lo que dice es, va a ser más correcto al tomar decisiones. ¿Por qué va a ser más correcto si va a pensar como yo? El hecho que yo, André, piense en algo no quiere decir que sea lo más correcto. Es lo más correcto para mí, no necesariamente lo más correcto para el mundo. Supongamos algún tema, no sé, yo amo los perros y tengo mi perra y para mí el maltrato animal es inaceptable, pero puede ser que para otra persona lo sea. Y si la otra persona fue la que hizo la AI, puede ser que nada más no meta nada en protección de los perros. O veamos con los casos que están sucediendo ahorita de medio ambiente. Puede ser que la persona no meta nada en medio ambiente porque no le interesa, porque le interesen más otras cosas. Entonces, el meter políticos que están basados en características de una persona es solamente replicar los pensamientos de una persona y se vuelve peligrosísimo. Y si han visto Black Mirror, ya esto se veía venir. O sea, ya Black Mirror dijo que era lo que iba a suceder. Es muy interesante, pero es la verdad. Lo que dieron ahí es lo que está sucediendo hoy día y también en UK. Entonces, es interesante seguir estos. Muy pronto se empezarán con otros más. Eh, También hasta la forma de mantenernos dentro del celular. Si ya pasamos horas de horas dentro del celular, ya habrán más horas que vamos a pasar dentro del mismo, porque se van a empezar por ejemplo, los videojuegos. Los siguientes videojuegos se van a ir creando al mismo tiempo que se está jugando. Ya no es una historia creada donde solamente llegamos del punto A al punto Z, porque eso fue lo que se programó, eso fue lo que se hizo. No, ahora es una historia continua que continúa y continúa y continúa y continúa y no tiene fin porque
simplemente se va desarrollando como se va caminando. Entonces son peligros también porque las personas van a estar más enfocadas en el mundo tecnológico que en el mundo real. Eh, bueno, existen diferentes tipos de inteligencia artificial actualmente. Según su capacidad, tenemos las débiles, fuertes y superinteligentes. Las débiles, bueno, están programadas para hacer algo directamente, como lo que serían los asistentes virtuales tipo Siri. La fuerte y la superinteligente son teóricos. La fuerte habla de que el sistema podrá hacer lo mismo que un ser humano y el superinteligente que ya verán procesos de conciencia. Entonces también son teóricos. No hemos pasado de uno, no vamos a llegar, no hemos llegado todo al otro. Y por la parte de populares o lo que más se escucha, que son machine learning. Machine learning es que la máquina aprenda, pero como les comenté, no es como que se guarda un montón de información, sino simplemente pasan los datos, cambian los pesos, cambia el 0 y el 1, se queda de la forma donde entienda más, cómo es más fácil que lo procese y se guarda. Para Machine Learning lo más que hace es sacar proyecciones basados en datos pasados o presentes para saber qué pasará en el futuro o entender qué fue lo que sucedió en el pasado. Las redes neuronales simplemente son, bueno, digo simplemente, pero son complejas. Está basado en el cerebro humano y cómo se hace la sinopsis o la interrelación de las neuronas. Procesamiento natural de lenguaje, NPL, es cómo hacemos que la máquina entienda el lenguaje natural que estamos hablando, porque una cosa es decirles que sí, que se convierte todo en números y se pasa y se revisa, ok, pero ¿cómo se llegaron las fórmulas y los algoritmos para que se convirtieran en eso? Bueno, eso ya es procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora. Esos son los que hay en este momento. Entonces, para Machine Learning tenemos regresiones, un ejemplo de esto es una regresión lineal. La regresión lineal, bueno, lo voy a leer aquí. La regresión lineal es una técnica de análisis de datos que predice el valor de los datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionado y conocido, lo cual es una explicación de esas que a mí no me gustan porque siento que le están hablando a no sé quién. O sea, es complejo lo que dice. Una regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? Para darles un ejemplo de Machine Learning. Esto es aquí arribita se pone lo que yo no puedo controlar y aquí lo que yo puedo controlar. Entonces es, ¿cuánta gasolina se gasta en mi carro dependiendo de la velocidad a la que voy? Así de fácil. A más velocidad vaya, más gasolina quemo. Eso es una regresión lineal. ¿Por qué? Porque entonces ya yo puedo ir diciendo, ah, mira, entre más rápido voy, más gasolina estoy quemando. Entonces, si yo voy a tantos kilómetros por hora, ¿cuánta gasolina voy a quemar? Ya es más fácil de predecir, porque si yo gastaba 10, no sé, esto es un dato imaginario, si yo gastaba 10 litros al ir a 10 kilómetros por hora, es un ejemplo, entonces ya sé cuánto tengo. Entonces ya puedo predecir que si yo voy, no sé, a 40 kilómetros por hora, a cuántos litros, digamos que fuera a 10, entonces que son, si voy a 10 kilómetros por hora, 10 litros, si voy a 20 kilómetros por hora, 20 litros, y así, entonces yo digo, ah, mira, entonces si voy a 60 kilómetros por hora, ¿cuántos litros quemo? Bueno, son 60, porque estoy haciendo un cálculo así de sencillo. Entonces, eso es lo que es la parte de regresión lineal. Machine Learning lo que busca es estadística aplicada para que pueda funcionar y nos pueda dar ciertos datos. Voy a compartir algo para que lo vean. Vamos a cambiar un momento nada más para empezarles a enseñar algunos. Ajá. Entonces deberían de poder ver, sí, deberían de ver un sistema. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, un sistema Machine Learning que es igual de regresión lineal. Entonces, es simplemente para poder pronosticar. Eso no está pronosticando nada en particular, nada más está creando la línea y después de eso, voy a correr este de acá. Y aquí nada más me está diciendo ya ingresa un valor para la X, es decir, un valor para el numerito de aquí abajo. Entonces le voy a decir que 10 y me está diciendo que el número es 32. Entonces cuando aquí hay 10, digamos, cuando aquí hay 10 litros de gasolina, de 10 kilómetros por hora
al que estoy manejando, gasto 32 gasto 32 litros. La Y o la que va a ir de este lado siempre va a ser lo que yo no puedo controlar y la X va a ser siempre lo que yo puedo modificar. Entonces, para eso es un sistema, este sistema específicamente de Machine Learning es solamente como cómo lo puedo predecir. Pero hay muchas formas de poder hacer estos sistemas de Machine Learning. Este en particular se los comento para que sepan qué es en sí Machine Learning. Agarro datos y veo cuál es la tendencia de los datos, cuál es la fórmula matemática que me sirve más o de estadística para poder predecir lo que está sucediendo. Existen datos que se le llaman supervisados porque yo meto los datos y de cómo quiero que funcionen, es decir, yo quiero que funcione la columna A y la columna B, y los no supervisados porque la máquina decide cuáles columnas tomar para poder trabajar. Hay X cantidad de algoritmos en este momento. Entonces, ese por ese lado. Luego en sistemas de visión, que era el otro que estaba ahí. Para eso existen estos como de gatos y perros, como les había mencionado. Entonces aquí hay imágenes y demás de mascotas y lo que se puede hacer es sistemas para ver si es un gato o es un perro. Luego están los de texto. Les enseño dos de texto. Este es uno que estaba creando. Entonces, este lo que tenía era como muchísima información que estaba metiendo de preguntas de LinkedIn con todas sus respuestas y todo el contenido que tenía. Y eso lo que hago es lo tokenizo, es decir, lo pongo por espacios. La casa es amarilla, recuerden como la casa amarilla, la casa es amarilla o la casa es amarilla, depende cómo se trabaje. Y luego de eso simplemente escojo mis modelos y lo que hace eso es que lo entreno y me da cierta porcentaje de accuracy, de precisión para saber que está bien. Entonces, este sistema me responde 7 preguntas buenas de cada 10. Esto es para cuando uno quiere hacerlo así como lo difícil, sin utilizar como otros sistemas que existen hoy en día que se pueden trabajar. Eso nada más era como una práctica que me estaba haciendo y quería ver si podía hacer algo sin que se conectara a Internet. Eso es por motivos de un cliente. Eh, a ver, luego les comento, bueno, y luego sobre la otra parte que estaba en la presentación, que hablaba sobre redes neuronales y redes neuronales es esto. Para darles un ejemplo, tenemos una X, o sea, nos está entrando una pregunta y es que quiero dividir el color anaranjado del color azul. Entonces yo meto primero mi primera línea en donde no le estoy metiendo ninguna neurona. Lo que hacen las neuronas es que aumentan la cantidad de veces o la cantidad de veces que se corren los algoritmos y ahorita no estoy pudiendo trabajarlo. Entonces, como ven, yo quiero dividirlo en dos colores, no lo estoy logrando. No, mi no algoritmo no me está ayudando en absolutamente nada. Entonces, ahí no estoy logrando nada. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a meterle entonces una neurona para ver si con una neurona ya me sirve. Y ya tengo un resultado diferente, pero no es el resultado que necesitaba. Entonces, voy a tener que meterle algunas neuronas extra para ver qué sucede. Y todavía no me sirve, entonces voy a meterle más datos. Tal vez con más datos ya me empieza a funcionar. Ya hay una tendencia un poco diferente. Entonces, tal vez si le metemos otra neuronita más, ya empieza a hacer un cálculo diferente. Esto lo que está sucediendo son muchos cálculos que están tratando de ver cuál es el cálculo que va a llegar más a trabajar. Entonces, ya cuando meto un cálculo con 3 neuronas y estas son neuronas como las directas, las que se encuentran y estas las que están, digamos, como escondidas, que hacen como más el procesamiento más detalladamente. Entonces, eso es lo que se le llama redes neuronales. Lo que estoy haciendo es que le estoy metiendo cierta cantidad de insumos, estoy decidiendo cuántas neuronas voy a tener y cuántas, por no ponerle un nombre, no es el correcto, pero es para que se entienda, subneuronas voy a tener. Y eso lo que hace es la cantidad de combinaciones que estoy utilizando los algoritmos para llegar a una respuesta. Entonces, gracias a esta cantidad, ya pude separar el anaranjado del azul.
esto lo que se hace cuando hablamos de que estamos haciendo redes neuronales y no hay fórmulas o algo que me diga cuántas neuronas específicamente necesito. Eso es algo más que se agarra por la práctica, pero esto es como un ejercicio visual que quería que vieran de qué es lo que quiere decir neuronas. Entonces, ya vieron lo que es sistemas de texto, sistemas de visión y sistemas de texto complejos como NVIDIA. Este se llama Nemotron, está en conjunto con ChatGPT y ustedes lo pueden trabajar y pueden decir que es un dinosaurio y el sistema es muy vacilón porque empieza a escribir lo que ustedes están diciendo de este lado y entonces ya aquí empieza a responder con base en el sistema. Este es un sistema similar al ChatGPT. Luego ya si lo vemos desde una parte más compleja, también podemos, no quiere decir que solamente ellos puedan hacer estas cosas. Nosotros también podemos llegar a hacer otros desarrollos. Les voy a enseñar otro, también este es personal para que vean otras distribuciones que hay dentro de inteligencia artificial. Deberían de poder ver, para ver, sí, mi sistema. Entonces, ok, voy a correr este. Ese es un sistema que se conecta a la base de mi cliente. Bueno, este no está conectado, pero debería de funcionar. Vamos a ver si me corre. Aquí está. Este es un sistema, funciona como ChatGPT, pero lo que hace es que se mete dentro de los archivos del cliente, agarra mi pregunta y me trae la respuesta. Entonces, le puse datos de prueba y lo desconecté. Entonces, ¿quién es el project manager de RPA? Eh, entonces, estos sistemas son los sistemas de texto que son populares en este momento, que lo que hacen es entrar en bases de datos y jalar la información. Funciona igual que ChatGPT. En este caso, de acuerdo con el contexto proporcionado, el project manager es Andrei Méndez y le podría preguntar cuál es la información de contacto. Entonces, como ven, cometo faltas de ortografía, cometo todo lo que, o sea, estoy escribiendo mal, pero es nada más para que vean cómo funciona. Y aquí está la información, obviamente falsa, pero aquí jala la información. Esos son los sistemas de texto que se están utilizando o que se están haciendo. Entonces, son como lo más popular que está ahorita en lo que sería con relación a inteligencia artificial. Entonces, ya vemos machine learning como la regresión, redes neuronales, lo que vimos de que se puede mover la red o la información y se le puede meter más o menos neuronas. Procesamiento natural quiere decir como el que acabamos de ver, ya sea el de ChatGPT, Neutron, el que les acabo de enseñar, que se llama Kai, y visión por computadora como el de los perros y gatos que les estaba enseñando hace un momento. Ya luego tenemos la parte de lo que es los campos de trabajo. En campos de trabajo de la AI tenemos la parte de la investigación. Esta parte es complejísima porque ya aquí no hablamos de programadores o de personas como yo que son más como consultores, ya hablamos de personas que su mundo es matemática, porque ellos son los que crean todas estas fórmulas, algoritmos para poder hacer que una palabra signifique un número, que no solamente otorgarle un número, tiene que existir una razón por la cual porque la palabra que sigue va a cambiar el número y la palabra que estaba antes cambió el número también. Entonces, es un juego muy interesante. En investigación también hay físicos y hay matemáticos porque todo eso entra para poder determinar cuál va a ser el sistema o lo que se va a crear. Luego están campos de trabajo como ingeniero de AI. Los que hacen los ingenieros de AI es que agarran lo que hicieron los investigadores, como las librerías o agarran la información que se necesita o los algoritmos y crean sistemas como los que les estaba enseñando que yo hice. Los expertos en Machine Learning, que lo que hacen es tomar información sobre los datos y poder generar estas predicciones. Y Data Science, que va de la mano con Machine Learning, pero al mismo tiempo no tanto. Un Data Science lo que hace es igual
tiene más conocimiento sobre la parte, no solamente sobre la parte de códigos y demás, pero también puede hacer análisis de datos o puede hacer análisis dentro de la misma empresa de lo que está sucediendo procesalmente. Y por último, los usuarios, que también los usuarios tienen que saber cómo interactuar con la AI, así como ustedes tienen que saber, igual que yo, utilizar Excel. Somos usuarios, no fuimos ni creadores de Excel ni programadores de Excel, pero somos usuarios y habrá algún momento donde habrán herramientas que, como Excel, o se saben o se saben. Y también hay otros campos de trabajo dentro de lo mismo que no necesariamente van tan alineados de meter código, pero sí se tiene como una necesidad de conocimiento, que son como los project managers, los scrum masters, product owners, consultores, que son personas que llegan, ven los procesos, entienden lo que está sucediendo y pueden clasificar qué tipo de AI puede funcionar. Personas que trabajan en Six Sigma y Lean Manufacturing que deberían de entrar en el mundo de inteligencia artificial para entender qué está el proceso y qué se puede o qué no se puede hacer. Son como los roles que existen. Bueno, entonces, ya para ir finalizando, ya para ir cerrando sobre este tema, les iba a mencionar, bueno, eso por parte de los campos y los roles. Ok, ¿qué sigue? Eh, ya les he contado la generalidad sobre lo que es inteligencia artificial, cómo está, para qué sirve, qué es lo que estamos haciendo en este momento. Es un campo completo y totalmente novedoso en Costa Rica. No hay nada de verdad en este momento y lo que hay está empezando en todo lado. Es la primera vez en muchísimos años, yo creo, en Costa Rica que se puede empezar algo y ser de los primeros. Y ustedes pueden ser de los primeros porque no hay gente, no hay nadie. Entonces es empezar y empezar a tirar en alto porque si vemos PMP, para los que conocen la certificación de proyectos, cuando yo tenía 22 años, hace 13 años, ser PMP era ser Dios, literalmente, porque era imposible, o sea, era la cosa más difícil que había y eran muy pocos y los que en ese momento se montaron, se montaron. Y luego siguió la parte de Scrum, que al principio era, yo me certifiqué en el 2014, fui de los primeros Scrum Masters que hubo y de hecho en ese año di clases, fui de los primeros profesores de Scrum Master que hubo también. Y en mi caso yo lo dejé porque me fui por otras áreas, pero imagínense lo que hace muchos años los que se montaron hoy, pues se montaron súper bien, pero ya hoy ser Scrum Master es como algo más, o sea, es como un título más que cualquiera puede tener, porque antes nada más era como Scrum.org y Scrum Alliance y ahora es hasta trespatitos.com y cualquiera te acepta. Entonces, eso fue la última vez que yo estoy anuente que salió algo así para mundo de empresas, fue en el 2014 cuando empezó el mundo de Scrum. O sea, ya pasaron 10 años y ahorita está saliendo AI y es el momento en que la gente se puede realmente meter en esto y sacar plata, porque es el momento de sacar plata con AI, en la que ustedes se puedan montar en posiciones diferentes, en cosas diferentes, porque las empresas están pidiendo que 3 años en AI, que 4 años en AI, pero ¿quién? Hasta las carreras acaban de salir, o sea, no hay tantas carreras en el mundo sobre eso tampoco. Por eso yo tuve que cruzar hasta el otro lado para buscar un lugar que enseñara, porque busqué y busqué y busqué y no encontraba nada que realmente enseñara. Entonces, es que eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Nosotros tenemos y vamos a empezar nuestro curso de AI el próximo mes para los que se quieran apuntar, para los que quieran entrar. Me pueden escribir directamente. Yo soy el que voy a dar el curso y el que está montando todo. Me pueden escribir al número 7204-3245 para que lo tengan ahí. Y ahí yo les puedo pasar toda la información y los datos de cómo van a funcionar estos cursos, precios y demás. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook. Este es el viejo logo que se está pasando. Bueno, teníamos 1 millón de seguidores, entonces ya por si lo quieren buscar. Y para aquellos que quieran el certificado, para que sepan, en la página se está modificando, se ve medio extraña, pero es porque necesitaba que funcionara para hoy.
nosotros los metemos por medio de QPI, los metemos en la parte de membresía, en la parte de, bueno, aquí todos los certificados siempre van a estar disponibles, nunca se van a quitar, y las listas de participantes. Entonces aquí cualquier persona puede llegar y poner el número de cédula de la persona y ahí van a ver, por ejemplo, en ese caso, esta persona llevó un curso conmigo, de hecho, me imagino porque es Six Sigma en el 2020. Y ahí está la base de datos, más de 3.000 personas de 11 países, que es donde se han dado clases. Por si alguno quiere el certificado del día de hoy como webinar de inicios de inteligencia artificial, están cobrándose 10.000 colones por persona para los que quieran tenerlo. Igual, si alguien lo desea tener, me puede pasar un simpe al mismo número, 7204-3245 y nada más mandarme como el comprobante y el nombre para poner el nombre del certificado para aquellos que quieran y también para poderlo subir o para mandarlo a que me lo suban a la página web para que también esté ahí para todas las personas que vayan a decir, porque muchas veces sacan mucha gente títulos y certificados y es como, bueno, ¿y cómo valido que realmente existe? Bueno, hay una base de datos con más de 3.000 personas que dice que sí lo llevó, en la fecha que lo llevó, dónde lo llevó, etcétera. Entonces, es lo que se está trabajando. Eso sería lo que tenía para el día de hoy para exponerles. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, algo de lo que he discutido el día de hoy que ustedes deseen eh, como conversar en este último rato o algo que quieran saber. Ok, ya que aquí está, igual pueden escribirme a mí por el momento. Eh, Hay otro número que es el número del que alguna gente le mandaron información hoy porque nos empezó a fallar el sistema y ese es del grupo de Austria. El número que está, un segundito, es más 43 665 23805. Igual me pueden también contactar para si necesitan algo específico para grupos de trabajo de ustedes o algo específico para la empresa en la que está, para ver qué soluciones existen. También les puedo decir eso. Y para los que les llama la atención entrar, digamos, dentro de este mundo, porque obviamente también está el interés de entrar en este mundo, está este curso de acá, que es el primero que se está tirando, que es de inteligencia artificial, en donde los contenidos van a ser, bueno, aparte de explicar esto desde otra perspectiva, se va a explicar, son 4 cursos, perdón, es un curso y después se divide en los cursos que la gente quiera. Está la parte de introducción a inteligencia artificial, luego los conceptos, las primeras partes no son programación, la primera parte es que necesitan tener los conceptos perfectamente claros. La segunda parte es operaciones, cómo funciona. La otra parte es hablar sobre tools, librerías, dónde se puede programar, qué se puede hacer, para qué sirve cada herramienta. Igual todavía no vemos nada técnico. Luego cómo introducirse a entender oportunidades, qué es lo que pueden hacer y hasta después de la cuarta semana, o sea, después del primer mes que ya tengan todos los datos claros y entiendan bien qué es lo que estamos hablando, empezamos a ver cómo funcionan Jupyter, Spider, que son los que vamos a utilizar y luego el primero se va a hacer una introducción a Python para que las personas puedan crear sus primeros sistemas y terminando, se va a hacer el primer proyecto de el curso en donde se va a esperar que las personas creen algo simple, pero la idea final del proyecto siempre va a ser, o sea, la idea final es que puedan construir algo como esto, algo como mi sistema. Em, entonces, eso es como la orientación y después de eso existen otros cursos que a partir del primero la gente puede decidir, puede irse por ser un AI Engineer,
en donde son 2 cursos más, 4 meses cada uno, en donde primero se ve solamente Deep Learning y después perdón, Machine Learning y después se ve Deep Learning y otros. Es decir, primero se entiende cómo se hacen los algoritmos, cómo se usa la matemática. Aquí tenemos que ver curso de estadística, pero yo doy estadística de una forma muy bonita. A mí me gusta mucho dar estadística. Trato de hacerlo hasta con pollos de hule lo he dado para que la gente lo entienda, con pollos, con dinosaurios, con mi perra, de todo, porque trato de hacerlo lo más sencillo. Y luego el otro curso es para poder hacer sistemas de visión, de audio o de texto. O el otro curso que hay es para ser consultor. Son 2 cursos más. Se agarra toda la información de Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, se ve Project Management, se ve absolutamente todo sobre una operación pero enfocado a ser consultor. Y luego para Project Managers solamente es un curso más que se ve toda la parte de Project Management y se enfoca directamente en un Project Management de AI. Pero cualquiera de los cursos que están acá siempre empiezan con este, que es la base de entender absolutamente todo bien. Entonces, eso se los dejo para que aquellos que me deseen contactar y quieran preguntarme, con muchísimo gusto. De nuevo, si quieren igual el certificado, también me pueden escribir por acá. Y eso sería lo que tendría para el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta o algo antes de terminar con la sesión por el día de hoy. A ver dónde está el chat que no lo veo. Ok. Mm, ok. No, entonces, no sé si no hay otra pregunta. Les agradezco muchísimo por la atención y se les va a invitar para una reunión mañana para la parte de inteligencia artificial, de mejora de procesos, inteligencia artificial en la mejora de procesos. Muy interesante porque lo voy a ver desde una perspectiva de Six Sigma Black Belt y lo voy a ver desde una perspectiva más compañía, como pienso yo como compañía. Entonces, muchísimo gusto y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.